Televisión Martí. Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Fernando Pruna tenía en sus manos un futuro político en Cuba, pero también se le abría un mundo de posibilidades en los negocios. La Habana del Este, que aún no había crecido y se perfilaba como un litoral extenso y moderno, gracias a la construcción del túnel de la bahía, era el objetivo de Pruna. Es testigo de excepción de cómo los planes eran crear un litoral vibrante y moderno. Todo le sonreía en su país. Era bilingüe, educado, con relaciones al más alto nivel, tan alto como la misma presidencia de la República. Veía cómo crecía la isla y se desarrollaba en poco tiempo gracias a inversiones, a la inteligencia local y a las leyes que lo permitían. Hoy vamos a conversar con Fernando Pruna sobre su acercamiento a la política. Indagaremos sobre los últimos tiempos de democracia, cómo los veían él y su familia, sobre lo que pudo ser su futuro. Le preguntaremos si pudo salvarse la República, en qué punto no hubo retorno. Le preguntaremos por la personalidad de Fulgencio Batista, detalles de un tiempo convulso que atesora en su memoria y que están en el libro Habana 505. Bienvenido, Fernando Pruna. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo nuevamente, señor. Gracias por estar aquí de nuevo. ¿Por qué si en el mundo de los negocios es tan demandante el tiempo, le tentaba la idea de hacer política? ¿No se tenía que partir demasiado en dos y quizás pudiera ser un buen negociante y no un buen político o viceversa? En aquellas épocas el factor político era muy importante. Usted realmente necesitaba tener influencia política. En el momento en que yo tomo el rumbo de la política es porque un socio norteamericano inversionista, Elias M. Lowe, el famoso E.M. Lowe, dueño de la cadena de teatros al aire libre, tenía más de 100 teatros, tenía también 3 cabarets, el Latin Quarter de Boston, el de Nueva York y el de Miami, tenía carreras de caballos, tenía toda una serie de cuestiones y él se interesó en un proyecto que yo le presenté para hacer un hotel en Cuba. Y él fue el que me dijo, ven acá, Fernando, ¿por qué no te adentras en la política? Quizás sea una cosa positiva y yo te respaldo, yo te ayudo económicamente si tú necesitas, si tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo para salir electo en algún cargo en el gobierno futuro. Porque se estaban aproximando las elecciones que se iban a realizar en el año 1958, en el mes de noviembre. ¿Y cómo fue que usted conoció a Mr. Loeb? A Mr. Loeb lo conozco a través de unos inversionistas que hicieron amistad conmigo cuando yo estaba en Long Island, Nueva York, en Bay Shore. Yo me quedaba con la familia de los Otis, la bien conocida familia Otis, relacionada no solo a los elevadores Otis, sino también a los periódicos bancarios más importantes de los Estados Unidos, como el American Banker, el Bond Buyer y otras publicaciones. Y ellos me presentaron un real estate man que se llamaba Jack Stewart. Y cuando yo le presenté a Jack Stewart el plan, el proyecto, la promoción, él me dijo, vamos a Miami Beach, que yo tengo un abogado ahí que tiene las mejores relaciones. Y vinimos y conocimos a un señor que se llamaba Jack Burris, un brillante abogado de Miami Beach con fantásticas relaciones. Y cuando él vio el proyecto me dijo, esto está hecho a la orden de E.M. Lowe. Vamos a presentárselo a E.M. Lowe y si le gusta, estamos andando. ¿Fue el único apoyo, digamos, económico que tuvo usted en su carrera política o cuando llegó a Cuba también tuvo otras fuentes de apoyo? No, yo tuve otras fuentes de apoyo, pero por ejemplo, pequeñas cosas que yo hice, por ejemplo, tuve una gasolinera en Guaynabo,
que mi hermanito, en aquel momento hermanito Andrés, manejaba. Inicié una fábrica de ron que se llamaba Ron Montequín, con un grupo cubano allí en la zona de Rancho Boyeros. Y se empezó a vender el ron, es decir, que fue una iniciativa positiva. Y también abrí una agencia de automóviles en El Vedado, en Tercera y 6 en El Vedado, que se llamaba Autocampru S.A., con un señor que se llamaba Orlando Camacho, que era un vendedor estrella de otro concesionario que se llamaba El Relámpago. Así que yo hice varias cosas para sobrevivir, digamos, y entonces empecé fuertemente en la promoción de los hoteles, que fue verdaderamente la razón por la cual yo volví a Cuba, para ver si yo promovía inversiones en la zona turística. Ese edificio Pruna, que usted tiene una fotografía aquí en el libro que vamos a mostrar ahora, ¿quién le hizo el diseño? ¿Quién fue el arquitecto? El arquitecto fue un grupo que se llamaba Massa y Lorenzen, arquitectos e ingenieros. ¿Y dónde iba a estar ubicado ese edificio? Iba a estar ubicado en La Habana del Este, en la zona que le pertenece a la familia Velasco. La familia Velasco era dueña de una gran cantidad de tierras en la zona de La Habana del Este, hasta Celimar, que es de su tía Celia Velasco. Y ellos hicieron negocio conmigo, me ofrecieron poner la tierra, me ponían la tierra por adelantado como parte de la cuestión y para yo fabricar el edificio, y después yo les pagaba a ellos en apartamentos y ellos aceptaron el negocio. Los herederos principales de la familia Velasco, me estoy refiriendo a Álvaro Velasco, José Velasco y Carmen. ¿Qué por ciento, digamos, de ganancia sacaba usted con la construcción de este edificio? No, yo era el dueño absoluto del edificio. Absoluto. Y también tenía edificios, o sea, tenía apartamentos, obviamente, después que se construyera el edificio. Bueno, eso era a discreción mía, los podía vender todos o no, pero en definitiva yo había logrado el financiamiento a través del BANDES, el Banco del Desarrollo Económico de Cuba, y además de eso, pues Ian Lowe quería que yo le vendiese un cabaret que iba a ser, porque eran dos torres gemelas, como se puede quizás determinar en el plano, y arriba había un puente que era un cabaret fabuloso. Y ¿Ese era un concepto nuevo en Cuba en aquella época? Un concepto súper nuevo. No, yo saqué la idea de un restaurante que hay arriba del Foxa, que se llama La Torre, o se llamaba, no sé si todavía se llama igual. Y dije, caramba, si hacemos dos torres gemelas y hacemos un puente, eso sería todavía más espectacular. Cuando Ian Lowe vio eso, me dijo, yo te lo compro, yo te doy $1 millón si tú estás dispuesto a venderme ese. Y le pongo el Latin Quarter de La Habana o el Latin Quarter Cuba. Entonces era de esperar que después de que esos edificios comenzaran a construirse, toda esa zona después de la bahía, del túnel de la bahía, floreciera tal y como estaba haciendo el malecón del otro lado. Absolutamente, era la zona más prometedora. Imagínate, estábamos a 5 minutos del Capitolio gracias al túnel. Es decir, era mucho más difícil llegar a lugares como el propio, es decir, era menos distante que ir al Riviera desde el Capitolio. Así que era una posibilidad fabulosa, eran unas tierras preciosas frente al mar detrás del Morro. Fernando, cuando usted se postula, ¿para qué partido político lo hace? Yo me postulo para el Partido Demócrata por la provincia de La Habana. El Partido Demócrata estaba liderado por el hermano del presidente, Panchín Batista, era el líder del Partido Demócrata. ¿Quiénes fueron los contrincantes suyos en esa época, lo recuerda? Oye, yo no casi... Bueno, Bebo Alentado, fuera uno de ellos que yo recuerde. Ahí lo tenemos, una fotografía suya. Eso es Sí, eso es cuando una foto de Pasquín, que fue la publicidad de la candidatura, efectivamente. Y usted resulta electo en esas elecciones de 1958. Panchín me llama después de las elecciones y me dice, tenemos el cuarto escaño en estas elecciones. Todo está fantásticamente bien, te felicito, Fernando. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, pero yo honestamente estaba profundamente decepcionado, no por el hecho de la candidatura, sino porque yo sabía
que el salir electo o no salir electo no era importante, porque sencillamente la revolución iba a acabar con el proceso democrático y republicano que había en Cuba en ese momento. Pero eso estamos hablando de las elecciones en noviembre. ¿Ya usted sabía en noviembre lo que se avecinaba con certeza? Mira, uno de los puntos más importantes que se pueden discutir es el siguiente. Batista tenía la opción de hacer unas elecciones libres, imparciales y honestas. Y tanto mi padre, que era asesor del presidente, como yo, le pedimos a Batista que hiciera unas elecciones absolutamente democráticas, honestas e imparciales, y que saliera electo quien recibiese el voto de la población. Y pensamos que eso es lo que iba a hacer, porque de lo contrario, él frustraría el proceso democrático. Pero lamentablemente Batista no lo hizo. Las elecciones no fueron honestas. Las elecciones fueron corruptas. Y quien salió electo en esas elecciones fueron los candidatos de Batista. Y eso fue para mí el amén, por así decirte, so be it, que así sea, de lo que es el sistema representativo en Cuba. Porque lo que hicieron fue justificar la presencia de Fidel Castro en las montañas de Oriente, y realmente quien tenía que haber salido presidente era Márquez Sterling. Ese era el hombre popular, era un hombre decente, limpio, no tenía arrastre de ninguna índole. No es que Rivero Agüero tuviera ningún arrastre, no lo tenía, pero era parte intrínseca de lo que es el gobierno de Batista. Hay personas que le achacan diversos errores a Batista. Y usted dice que independientemente del fracaso militar, del ataque al cuartel Moncada por Fidel Castro, eso perjudicó más que a Fidel Castro al propio Batista por los derramamientos de sangre que hubo. ¿Estaba cansado el pueblo en ese momento y esa fue la tapa al pomo de lo que sucedió en el Moncada? Indudablemente, indudablemente. Batista fue un presidente que favoreció lo que es la empresa, el capitalismo. Era un capitalista, absolutamente, en un sistema democrático capitalista, a pesar de que se dice, o sea, que él era un dictador. Se le dice que fue un dictador única y exclusivamente por el hecho de que dio un golpe de Estado en el año 52. Pero después fue electo. 4 años más tarde fue electo, es decir, no, 4 años más tarde no, en el 54 fue electo, legalmente, ¿me entienden? No tuvo ni contrincante porque Grau se retiró de las candidaturas. Bueno, no obstante a eso, el hecho de que Batista manejara la parte represiva en la forma en que lo hizo fue un desastre. Batista no supo confrontar a sus enemigos consecuentemente. A Fidel Castro, después de hacer el ataque al cuartel Moncada, le echó 15 años de prisión y después aceptó perdonarlo a los 2 años después. Es decir, que absurdo, ¿entiendes? Fidel hubiera fusilado a todo el mundo ahí. Batista no fusiló a nadie, le metió 15 años y lo perdonó en 2 años. Y no solo hizo eso, sino que le dio o le alcanzó a Fidel Castro $10,000 para que se fuera de Cuba. Eso usted lo menciona en el libro y está recogido en el libro Perfiles de Poder de Pedro Corso y la lucha guerrillera en Cuba de Ramón Barquín. Así es. ¿Por qué le daría Batista esa cantidad de dinero a Fidel Castro? ¿Cuál era Bueno, por el concepto ese que al enemigo puente de plata. Es decir, que huyan, que se vayan. Batista nunca evaluó correctamente a Fidel Castro. Él no pensó que Fidel Castro era un peligro tan inminente, pero resultó ser que sí lo fue. Por eso facilitó la huida. Sin embargo, debo aclarar que el cuñado de Batista, Rafael Díaz Valar, que en aquel momento era congresista, antes de que se efectuara
la amnistía, porque fue una amnistía, fue un perdón absoluto, cosa que Fidel nunca le ha dado un perdón absoluto a nadie, le da libertad condicional, pero no perdón. Pues entonces Rafael Díaz Balar, brillante orador, hombre de una inteligencia extraordinaria, de una previsión increíble, un verdadero patriota cubano, advirtió ante el Congreso que perdonar a Batista era un error. Y lo dice claramente en un discurso elocuente y real que está probado que es legítimo el discurso, por supuesto. Fue categórico. Usted dice aquí en el libro no sobre el ataque al Moncada, no obstante, en honor a la imparcialidad histórica, en gran parte de la victoria política de Fidel fue propagada por las crueles, ilegales e injustificables ejecuciones perpetradas por los furiosos militares asaltantes que asaltaron al Moncada. Estas desenfrenadas ejecuciones, ajenas totalmente al asalto propiamente dicho, tuvieron una repercusión negativa en el pueblo de Cuba y tildaron a Batista de asesino. Si bien es cierto, usted dice aquí que no se hicieron las ejecuciones bajo la anuencia de Batista, sino del coronel del Río Chaviano, pero obviamente Batista cargó con todas las culpas. Batista... ¿Ese fue el punto de no retorno o fue las elecciones que según No, el fueron... punto de no retorno no fue el Moncada, por supuesto. Fueron las elecciones. Las elecciones sí fueron el punto de no retorno. Pero debo aclararte brevemente que el gravísimo error de Batista es que se rodeó de amigos, entre comillas, ¿entiende? Y estos amigos, específicamente la familia Tabernilla, y bajo de la familia Tabernilla personajes como el coronel Río Chaviano, etcétera, convirtieron la guerrilla de Fidel Castro en un negocio. Es decir, a ellos no le era negocio que se acabara la guerra. Que se acabara la guerra. Estaban ganando cientos de miles de dólares, por no decirte millones de dólares. Y esto lo hicieron un poco a espaldas de Batista, porque Batista sencillamente ya estaba cansado quizás, ¿entiende? Y no estaba dándole seguimiento. Él confiaba ciegamente en el famoso generalísimo Pancho Tabernilla, ¿entiende? Y este hombre lo que estaba haciendo era negocios hasta un punto en que realmente no había marcha atrás, porque la revolución fue avanzando. Aunque debo aclararte que la revolución realmente no se hizo en la Sierra Maestra. La revolución se hizo en el llano, ¿ok? En los trabajos de gente como Echevarría, Manzanita, ¿entiende? O de Frank Páez en Oriente. Los verdaderos hombres que hicieron la revolución fueron Frank Páez y Echevarría. Si tú ves en algunas de las notas que yo pongo, la cantidad de muertos que hubieron por el clandestinaje en contra de Batista fue múltiples veces superior a los muertos que Fidel Castro tuvo en la Sierra Maestra. Se debe entender y comprender, y en esto no hay lugar a duda, Fidel no tenía ni 500 hombres en la Sierra Maestra el 31 de diciembre del año 1958. Por eso es que dice usted en este libro, Habana 505, que es un bochorno que como un ejército con decenas de miles de hombres y una aviación moderna fue incapaz de derrotar a este... Es un absoluto bochorno. No es que sea un bochorno, es que es incomprensible. ¿Cómo va a dimitir una persona como el general Cantillo, que estuvo conmigo preso en Isla de Pinos? Estudiábamos juntos el italiano, dábamos clases de italiano juntos, y yo lamentablemente nunca le dije, pero ¿cómo usted hizo eso, general? ¿Entiende? Tabernilla, ¿cómo se llama? Cantillo tenía 15,000 hombres bajo las armas cuando Fidel decide empezar a bajar y Raúl Castro de la Sierra Maestra el 1 de enero. Y les dijo, no disparen. Y se la pagaron bien porque lo metieron preso y estuvo una pila de años preso conmigo. Usted dice en su libro sobre Batista, a muchos de estos cubanos que se sentían orgullosos de sus orígenes españoles, no les gustaba sobre todo porque era mulato. Otros le despreciaban porque participaba en los turbios asuntos de la mafia americana. Fin de la cita. ¿Qué certeza tiene usted de que Batista participaba en turbios asuntos con la mafia americana? Tengo absoluta certeza.
Es decir, da la casualidad que mi padre tenía un gran amigo, que yo lo he mencionado con anterioridad, Arsenio Labrada, hombre de absoluta confianza de Batista, pero cuando hablo de absoluta confianza, digo de total confianza, tal es así que Batista le llamaba, oye, Guajiro, ven acá, y todas esas cosas. Y ese era el jefe de la inspección de juegos en la provincia de La Habana, y ese fue el que me presentó a mí, a todos los jefes mafiosos que manejaban los distintos cabarets en La Habana, ¿entienden? Como Meyer Lansky, Santos Traficante, los hermanos McLeany, Dusty Peters, en fin, todos ellos. Yo los he conocido personalmente, he bebido con ellos, es decir, que conozco la situación. Y lógicamente eso todo se pudo hacer por la anuencia de Fulgencio Batista, que se llevaba una buena parte de esa ganancia. Sobre ese aspecto, aquí quiero referirme a una parte del libro. Dice, en cuanto a los reyes de la AMPA americana, nunca los conocí a fondo personalmente. Existía una barrera generacional entre nosotros. Yo no era más que un muchacho y esos tipos tenían un temple indestructible, trajinando decenas de negocios y haciendo que sus convoyes de maletas llenas de billetes verdes hasta los topes recorrieran miles de kilómetros. También es cierto, aquí dice, aquí hay una referencia a un pasaje donde usted se encuentra con traficante, si me permite leerlo. Muy simpático. Sí. Con una elegante maniobra, traficante se quita el sombrero tras habérselo puesto antes, pajarita, pañuelo blanco en el bolsillo y un habano en los labios. El tipo viene a pasar la velada en una de sus casas. Nadie se mueve. Me quedé corto de dinero, ese fue usted. Aguarda un instante, le dijo a la persona que la acompañaba. Me dirigí a la oficina y allí encontré a Santos Traficantes. Señor, tengo que ingresar un cheque para tener liquidez, pero tendré que esperar un poco para pagar la deuda. A lo que Santos Traficantes respondió, no hay problema. Al fin y al cabo tienes negocios con E.M. Loeb. No, es una buena señal. No conocía personalmente a Santos Traficantes, pero él estaba al corriente de mis negocios con Loeb y Jack Burris y de que iba a sentarme sobre la mina de dólares de mi proyecto inmobiliario. Sí, con mis 22 años me hice el listo, yo, Fernando Pruna Jr., para hacerle una petición a Santos Traficante, gigante y padrino indiscutible, junto con Meyer Lansky. Así fue. Yo me encontraba ese día acompañado de una maravillosa señorita que era Lilian Reyes Espíndola, la hija del ex embajador de México en Cuba. Y me quedé corto de dinero. Y entonces fui a ver y hablé con un traficante para cambiar un cheque y efectivamente él me lo autorizó y me sorprendió que estaba al tanto de las promociones que yo estaba haciendo en Cuba, pero él estaba al tanto de todo perfectamente y me mandó saludos para E.M. Lowe y para Jack Burris y a quienes él conocía personalmente. ¿Y a Meyer Lansky cómo lo conoció? Meyer Lansky me fue presentado por Arsenio Labrada. Esto fue en el Hotel Habana Riviera. Un tipo más bien diminuto en el sentido físico de la palabra, pero que se veía que era un hombre de mucho poder, ¿entiende? Y bueno, me sirvió, me pidió que quería beber y entonces me lo sirvió y toda esa cosa, pero yo acompañaba a Arsenio en ese momento, al capitán Arsenio Labrada del Servicio de Inteligencia Militar de Cuba. ¿Estos personajes de la mafia también estaban interesados en desarrollar La Habana del Este? No. Yo fui el que convencí a E.M. Loeb para que fabricáramos el primer hotel en La Habana del Este, que iba a costar entre 12 y 14 millones de dólares de entonces, que representarían a 60 o 70 millones de dólares en este momento. Y E.M. Loeb se quedó encantado con la idea porque lo llevé allí, lo paré delante del mar y, en fin, que le vendía el concepto. Que le tenía miedo a los aviones. Le tenía pánico a los aviones. Se montó en un avión, no sé ni cómo. Jack Burris me decía, no sé cómo tú lograste que este hombre se montara en un avión. Y entonces él me dijo, bueno, lo que le dije es que el viaje era corto, era nada más que 45 minutos. Usted estaba lidiando con gente que tenían ¿cuántos años? Y usted tenía 22, 23 años. Yo diría que en aquel momento Jack Burris tendría 50 y pico de años.
o quizás 40 y pico, pero Ian Lowe era mayor. Ian Lowe ya tenía como, estaba en sus 60 o 60 y pico de años. O sea, todos esos personajes con los que usted estaba tratando podían ser cómodamente sus padres. Por no decir mi abuelo. ¿No se sentía impresionado? ¿De dónde sacaba usted esa confianza en sí mismo para ser presentado a personajes de la mafia y decir, yo voy a... Bueno, a mí me sucedió algo muy interesante. Estando ante el presidente del Bandes en sus propias oficinas, que íbamos a presentar el proyecto para su financiación, estaba mi padre presente representando el aspecto legal de la cosa cubana. Y entonces el presidente, que conocía a mi padre, le dice, bueno, doctor Pruna, dígame, ¿cuál es la situación? Y entonces mi padre le contesta con total sencillez y dice, mira, yo no soy el del negocio es ese muchacho que tú ves ahí que es mi hijo, ¿entiendes? Yo aquí soy sencillamente el abogado del grupo para Cuba. Y bueno, Rodríguez, que así se llamaba, me miró, me dije, tú eres el representante, como un poco asombrado. Y entonces Ian Lowe interpuso y dice, sí, este es el hombre de los dedos de oro, the magic fingers, the golden fingers. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Hay muchísimos otros temas que se quedan. Este libro, Habana 505, acaba de ser publicado por Fernando Pruna. Tiene 700 páginas, pero se pueden beber de un tirón porque son 700 páginas donde hay historias personales de su vida de Playboy en Estados Unidos, en Cuba, su historia enfrentándose a la revolución comunista de Castro y su historia en presidio político porque cumplió 17 años de prisión. Así que, por supuesto, altamente recomendado Habana 505. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta un próximo programa. Espero que sí. Cómo no. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa En Profundidad, hoy conversando con el escritor y expreso político cubano Fernando Pruna. Hasta un próximo encuentro. Detenciones. Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.